pasó mi peor miedo. No. Chao, mi amor, me voy de pesca. Bueno, vamos a darle de probar a los chicos. Si me ve un colombiano o un venezolano me va a matar. Un nuevo episodio por Costa Rica, un nuevo episodio por América Central. Hemos llegado a este famoso destino que es La Fortuna. Nos hemos encontrado con amigos. Ahí se ven los chicos de Avi por América, Diego y Aldana, con Avi, con quienes estuvimos por Brasil y después por Ecuador. Y acá también están los chicos de Bande A4, Romy, Juanchi, Tony y Homero. Ya se los vamos a estar presentando a los chicos. Hemos estado compartiendo unos días hermosos en este lugar que está lleno de extranjeros porque es uno de los puntos más famosos acá en Costa Rica. Es muy lindo encontrarse con gente que está en la misma que uno, así que le hemos estado pasando hermoso desde que llegamos. Y ahora nos vamos a separar por un ratito. Los chicos se van a ir a hacer una expedición a un río que como hay que caminar 1,5 kilómetros por ahí, elegí no ir para cuidarme del pie y yo me voy a quedar con las chicas en la plaza. Ahí están los chicos que se están por ir. ¿Tomamos una mascota al viaje? Mirá, Homero. Nos estamos yendo a, no sé, un río que hay. Sí, hay un río muy lindo. El lugar se llama... ¿Cómo se llama? ¿El Salto? Salto. El Salto. Bueno, Fortuna. tiene una soga, un tronco para tirarse, piedras, cascadas. Qué buen lugar. Ya de vuelta juntos. Al final nos hizo bien estar un rato separados. Porque Una hora. yo al final no grabé nada porque me la pasé charlando con las chicas. Debo Muy bien. decir eso. Así que está re bueno cuando nos encontramos con otras personas para compartir, charlar, tener sus espacios. Así que hacen muy bien. Y miren lo que está por hacer Santi. Los chicos están vendiendo artesanía acá en una plaza, así que vamos a hacer unas arepitas y les vamos a llevar. Nos regalaron cuando estuvimos en Venezuela arepas dulces, son estas. Y no sé, es primera vez. Así que vamos a inventar un poco a ver qué sale. ¿Cómo viene eso? No está muy fácil. Si me ve un colombiano o un venezolano me va a matar, pero vamos a ver qué sale. Misión abortada. Malas noticias. Se ve que se puso mal la harina pan, tenía gorgojos. Está llena de bichitos. Yo había visto unas cositas negras y dije, bueno, será porque... No, pero yo creo que tiene, o sea, tiene de las dos. Porque dice mezcla preparada en base de maíz con anís. Pero esos son gorgojos, tiene patas. Así que no vamos a comer esto, no vamos a comer. Intento número 2. Los chicos tenían Tony arepa, así que vamos por la revancha. Acá preparando el mate. Están las arepas. Vamos a probar qué tal quedaron. Vamos a ver si la rellenamos con queso mozzarella. Las chicas tomando mate. Juanchi se va a armar una parrilla para vender choripanes argentinos esta noche, ¿no? Uno esto se va a llenar, así que vayan haciendo espacio, por favor. Y miren ahí atrás se despejó el volcán Arenal por completo, qué belleza. La primera vez que lo vemos así, totalmente despejado. Mientras preparamos unos mates por acá, pasó mi peor miedo, que era que la claraboya deje de funcionar por tanto uso que le damos. Así que acá ya está el chico de mantenimiento. Esto es mantenimiento por fuerza mayor, porque sigue esta claraboya. Se partió la perilla esta. Anoche se nos va a llover muchísimo y teníamos la claraboya abierta. Pero siguió funcionando después de eso. Sí, no sé cuándo dejó de funcionar, la verdad. Porque a veces vamos alternando entre la claraboya y el climatizador.
Todo ese agua y un poquito más que ya había caído en el baño salió de adentro de la claraboya. Bueno, miren ahí, está todo azul sulfatado y esta bornera, que es la que lleva la corriente, estaba así y esto apenas lo toqué se salió, así que tengo esperanza que sea esto. Está funcionando, gente. Vamos a dormir. Mañana lo pondré más prolijo, voy a acomodar todo, ponemos soporte, todo acá, pero está andando. Porque sin eso en el Caribe no se puede vivir. Imposible. Hoy vamos a hacer pizzas caseras a la parrilla con los chicos, así que se viene una gran noche. Me voy a encargar de hacer la masa para las pizzas. Voy a dar mi secreto para las pizzas. Hago la corona y ahí en el medio le pongo la levadura, un poquito de azúcar y entonces mezclamos la levadura con el azúcar y un poquito de agua tibia, que el agua no esté muy caliente, así no quema la levadura, y lo dejamos ahí unos 4 o 5 minutos y recién después lo mezclamos con el resto de la harina. Y así, una vez que está bien activa la levadura, alrededor le ponemos sal y pimienta y ahora el resto del agua y el aceite. Lista la masa, ahora la vamos a dejar leudar una horita aproximadamente. Acá está Diego y Juanchi, que estaban haciendo choripanes argentinos para vender. Y le vamos a usar la parrilla. Pero bienvenida sea, se va a hacer con una buena, o sea, la causa es súper justa, me parece. Y esa no se vende. Esta no se vende, no. Bueno, vamos a darle de probar a los chicos. A ver. Uy, La pinta mirá eso. esta pisura, mi papá. Día número, ya no sé cuántos días llevamos acá en La Fortuna. Hemos estado aprovechando a compartir muchísimo con los chicos. Creo que es por acá, Acá. Fisioterapia. Y llegó el día de poder hacer la primera sesión de fisioterapia. Ya salimos del kinesiólogo y miren lo que es esta postal del volcán Arenal acá en La Fortuna. Impresionante, encima va a la calle así, parece que te metes adentro del volcán. Qué Es una espectáculo. postal. Y acá a la derecha está la plaza o parque, como le llaman acá, que es donde hemos estado parados todos estos días. Qué belleza el volcán. El día de hoy yo tuve mi segunda sesión de fisioterapia. Por suerte vamos evolucionando muy bien y la fisio me dijo que tratara de empezar a mover un poquito el pie, que hiciera una caminata tranquila como para ver cómo me siento. Así que vamos a aprovechar para salir a caminar por las calles de La Fortuna. El atractivo principal, o uno de los atractivos principales, es el volcán Arenal, que debería verse perfectamente acá atrás, pero en estos momentos está bastante tapado, pero seguro que no va a faltar oportunidad para ver. Como pasa en muchos lugares donde hay montañas altas, las nubes siempre están ahí jugando para que aparezca o desaparezca la montaña. Lo cual le da también su toque, porque hay que estar siempre atentos a ver el momento en que se destapa el volcán. Me hizo acordar a el Chaltén para tratar de ver la montaña ahí. Este lugar nos hizo acordar muchísimo a Baños, en Ecuador, porque es un destino, en primer lugar, que es súper turístico. Y después que hay un montón de actividades, está preparado para venir en familia, pasar un fin de semana, hay Con amigos. cascadas, hay un montón de parques temáticos, hay tirolesa, rafting, un montón de actividades para hacer al aire libre. Es un lugar súper natural y un pueblito bien chiquitito, súper pintoresco. Toca acomodarse las canas un poquito, cortarse el pelo, porque qué manera de crecerme el pelo, ¿no? Habría que hacer un estimado si en este viaje hemos gastado más en combustible o en peluquería. Ah, qué exagerada que sos. En Costa Rica no me he cortado todavía. El chiste es porque a Santi le crece muy rápido el pelo. Y en Panamá tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que me corté el pelo? ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? ¿Están listos para ver este bombón?
Te ha quedado hermoso el corte de pelo. Para mí uno de los mejores cortes de pelo a lo largo de estos 3 años. Es muy loco porque todo el tiempo te cortás el pelo en un lugar distinto, con un peluquero distinto. Entonces es como, ya ni siquiera le digo cómo me corte. Nada, lo que sale, sale. Pero te quedó muy prolijo. ¿Cuánto costó? 6.000 colonos. Estaba haciendo memoria cuándo fue la última vez que me corté el pelo. Me parece que en Cartagena. Acá tenemos un mapa de la fortuna. Acá estamos nosotros. Ay, me perdí. Acá. Acá estamos nosotros en la plaza o parque. Todo esto es el centro. Acá tenemos el famoso volcán Arenal. Y acá atrás está el lago Arenal, que seguramente vayamos más adelante. La particularidad que tiene el volcán, una es que está activo y otra es que no se puede subir, está prohibido. Solo hay paseos hasta los alrededores del volcán, un poco más donde estamos nosotros por acá. En toda esta zona también, acá o por acá, como es zona volcánica, hay ríos de agua caliente, así que seguramente visitemos alguna terma también. Miren qué postal que tenemos del volcán. Casi todos los días, siempre un ratito se alcanza a despejar, así que está bueno estar atento y mirarlo. Qué belleza, la verdad. Se nos hizo un poco tarde, queríamos venir después de almorzar a conocer las famosas termas, pero bueno, cuestiones laborales hicieron que nos cambiaran los planes. Hay muchas termas, como contaba Santi antes en el video. De hecho hay un río y hay opciones para todos los bolsillos, más económicas, más caras. Las del río nos dijeron que se puede ir, lo único que uno debe pagar es estacionamiento. Ahí nos dijeron que tuviéramos cuidado por una cuestión de la seguridad. Así que hay muchas opciones para que cada uno busque y elija la que más le convenga. Y la kinesióloga de Caro le ha recomendado una para su pie, así que esto técnicamente sería medicinal, ¿no? Que dice que le va a hacer bien para la recuperación, y le recomendó una no tan media chiquitita, que era económica y muy linda, así que hacia allá estamos yendo. Son las recomendaciones de la gente local, de los que viven acá, así que ellos son los que más conocen. Y qué bella postal ahí con el volcán Arenal. Lo sorprendido que estoy. Creíamos que eran unas termas chiquita o más simple, no sé, pero están... Porque eran de las más económicas. espectacular. Y saben la cantidad de piscinas que hay, la infraestructura que tiene está muy buena, la verdad. Así que vamos al agua. El valor de la entrada es de 4.500 colonos por persona y se puede venir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estaba helada. La mejor terapia, venir acá con el piecito en agua caliente y encima con esta postal del volcán y el atardecer espectacular. Esta es la piscina más caliente, pero tiene esta vista al volcán que es para quedarse contemplándolo horas. Día número 3 de fisioterapia, directamente ya dormimos enfrente. La momia. Actualizamos las novedades. Salí de mi tercera sesión de fisioterapia, me pusieron un tape para que me ayude con la desinflamación y a la vez que si camino y estoy en movimiento no se me inflame más. Me dijo que trate de estar un poco en movimiento, digamos, o sea, no es partidaria del reposo total y tampoco para salir a subir montañas mañana, pero que el pie tiene que estar en movimiento porque si no no va a entender qué está pasando este pie. Y me dijo también que intente manejar a ver cómo me siento, cómo va el movimiento del pie. Así que estamos listos para irnos de la fortuna y voy a manejar mis primeros kilómetros después de la lesión. Hemos hecho una paradita técnica en el supermercado
porque nos vamos a pasar unos días a la Laguna Arenal. Están los chicos de Avi por América y de Band 4 que vimos ahí en La Fortuna. Ellos se fueron ayer y nosotros hicimos la última sesión de kinesiología hoy, así que estamos camino a reencontrarnos con ellos. En toda esta zona, ahora vamos como rodeando el volcán Arenal y hay muchísimos complejos termales, incluso ríos que se puede ir a disfrutar del agua caliente. Estoy mirando para allá, pero el volcán está completamente tapado el día de hoy. Está hermosa esta zona, este paisaje, todo verde, la verdad es que es muy lindo disfrutar de las rutas De Costa Rica. costarricenses. O sea, creo que lo que más nos gustó de Costa Rica, tiene lugares muy lindos, pero es poder transitar, disfrutar de estas rutas verdes, y es muy turístico Costa Rica, o sea que es uno de los países más preparados turísticamente que hemos estado. Al lago estamos cruzando como un dique, una represa, tiene que irse por allá, acá estamos bien en la puntita, así que ahora vamos a dar la vuelta. ¿Se acordar cuando estábamos saliendo en Colombia de Piedra del Peñol y dimos ese vuelto, no? Primero que pasamos por un embalse, ¿te acordás? Parecido, sí. Bueno, tráfico cortado, hay gente saludando por ahí. Vamos a ver qué pasó. Recién vimos como unas ramas caídas, así que no sé si será por la tormenta. Uy, hay una fila larguísima. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cortado? Estamos cortando un árbol. Ah, un árbol. ¿Por la tormenta? No, mantenimiento. Ah, bueno, gracias. Ya vamos a abrir. Bueno, acá también hay un montón de... No es por tormenta ni nada. Le hacen mantenimiento a las ramas, a las rutas, digamos. Van cortando todas las ramas. Ya vimos como 4 o 5 desde que salimos. Llegado donde vamos a pasar los próximos días acá en Costa Rica. Ya se los vamos a mostrar, un lugar espectacular, pero antes quiero contarles algo que nos ha puesto sumamente felices. No sé si se acuerdan que cuando llegamos a Costa Rica les contamos que estábamos muy complicados con el tema del internet, porque como ustedes saben, nosotros trabajamos muchísimo con internet, con las redes sociales, todo el contenido que creamos para las diferentes plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, el blog, la tienda, todo, y necesitamos internet. En cada uno de los países siempre vamos buscando cuál es la mejor alternativa que tenemos para poder tener internet en nuestro celular. Cuando llegamos a Costa Rica les contamos que lamentablemente acá no habían planes ilimitados, pero hemos encontrado la solución y esto les va a servir tanto a aquellos que vengan a visitar Costa Rica como para cualquier otro destino en el mundo. Estamos usando HolaFly, que es una eSIM virtual. Uno no necesita ir a una tienda física a comprar el chip para poner el celular, sino que simplemente uno entra a la página web de HolaFly, elige el destino al que va a viajar, elige entre los planes que hay y después te llega a tu correo un código QR donde simplemente lo escaneas y ya está instalado en tu celular. Una vez al llegar al destino, lo activas y listo, ya tenés internet. HolaFly está disponible en 160 países, pero no en todos de ellos hay datos ilimitados. Si bien se va actualizando con el tiempo, lo ideal es que cuando entren a la web van a poder ver. Pero Costa Rica es uno de ellos, así que ahora tenemos internet ilimitado para poder seguir trabajando y estar en lugares paradisíacos como estos sin estar preocupándonos por el internet. Y lo mejor de todo es que si usan el código Caro y Santi van a tener un 5% de descuento en cualquier compra que hagan con ellos, así que esto es una excelente solución para cualquier destino al que viajen y en algunos países aprovechar encima internet ilimitado. Ahora sí, vamos a conocer este mágico patio que tenemos ahora. Y ahora sí, vengan a conocer el lugarazo donde estamos. Mientras les voy a aprovechar a mostrarles la van de los chicos de Band 4. Ellos viajan con Tony, que está por acá. Allá está Homero. Permiso, ¿se puede? Terminando de lavar lo del desayuno recién. Muy bien.
Ella es Romy, muchas gracias por permitirnos entrar a su casita. Por favor, por favor. Cuenten desde hace cuánto están viajando. Nosotros viajamos hace casi 2 años, 1 año y 10 meses más o menos. Salimos en octubre de 2021 desde Comodoro Rivadavia, nuestra ciudad. Y bueno, ahora estamos acá en Costa Rica luego de casi 2 años. Capital del Viento en Argentina, ¿Río Capital Grande del o Viento. Comodoro Rivadavia? Comodoro Rivadavia, pero no hay ni discusión para nosotros. Los de Río Grande quieren ahí tomar el punto. Romy viaja con Juanchi en una Iveco. Iveco, una Iveco Daily del año 2011 y con 2 perros, por eso somos van de A4. Vamos a hacer un mini van tour por la Exacto. casita. Sí, el asiento del acompañante lo que tiene de bueno es que se gira y como que ganamos un espacio por acá. Después tenemos el sillón que también se puede levantar la parte del medio y se hace una mesa. Acá comemos los dos. Y acá también, que son estos mismos palos los que se pone para la mesa, tenemos mesitas individuales, tipo las del avión. Ujú. Y por ahí para comidas rápidas las usamos un montón también. Bueno, cocina con el horno. Este horno le damos mucho uso nosotros porque hacemos alfajores de maicena. Para comer. Uy, quiero probarlos. Acá tenemos nuestra nueva adquisición de Centroamérica. Qué buena. Ya van de esta. A5 ellos. Bueno, nada, cocina. Acá tenemos el baño con ducha, agua caliente, inodoro, que va a un tanque de aguas negras. Y la cama, que tuvimos que hacer una ampliación, si te acercás, o del lado de afuera también se ve, para poder estirar los pies porque no nos entraban. Ahí están en el Ahí. huequito y ahí van los pies. La particularidad que tienen los chicos es que su cama es bien alta porque tienen muchísimo espacio. En realidad yo puedo decir que creo que Tony y Homero tienen más espacio que los chicos en todo el Totalmente. motorhome. Y hasta el mejor ventilador. Ese ventilador larga aire frío, no sé cómo hace. ¿Qué podrías decirle a la gente que quiere animarse a viajar con mascotas y no se anima? Las mascotas, si ya las tienen en la familia, para mí no hay opción. No te voy a decir que es fácil, pero me parece más difícil dejarlos. El viaje se adapta. En los lugares que no te permiten tener perros o entrar con perros, vas al otro al lado y es igual y lo vas a pasar igual de bien. Para mí, más allá de los lugares, lo lindo del viaje son las personas que compartís y obviamente compartirlo con los perritos, para mí somos un montón. Así que es posible. Ellos dos nos demuestran que es posible viajar con mascotas y encima el tamaño que tienen Ahí los van a dos. conocer. Les agradecemos a los chicos por el Van Tour y si los quieren seguir en sus redes, van de A4 en Instagram y en YouTube, ¿no es cierto? Ahí están las 3 casitas. Mira, este lugar está ideal, hasta inclusive para armar una carpa por acá. Y acá tenemos el lago, hermosísimo esto, la verdad. Estamos en un lugar bellísimo. Esperemos que salga el sol porque se va a ver espectacular. Entonces, acá tenemos la van de A4. Acá está la jacuneta y vamos a ir a visitar a los chicos de Avi por América. Vamos a aprovechar a mostrarles la Toyo. Permiso, buenas. Ay, casi me caigo. Como hemos contado con los chicos, ya estuvimos en Brasil, en Ecuador. Tercer encuentro. Pero para los que no nos conocen, Aldi y Diego viajan con Avi, que está por afuera, ¿no? Está acompañando la parrilla, está cerca de la comida ella. Y viajan en la Toyo. ¿Podemos hacer un rápido recorrido para mostrarle a la gente? Sí, acá está la cocina, está atrás ni bien entramos en la puerta, tenemos horno, 4 hornallas, todo el espacio para guardar. Me encanta esa ventana para atrás. Se abre, ¿no? No, Ah, esa es- de adelante son fijas. Ah, mira. Pero la vista esa está espectacular. Sí, da mucha luz a la cocina. Acá está el baño. Los chicos, creo que no me acuerdo si la otra vez lo habíamos mostrado o no, pero tienen un lavarropas, que no es secarropas, así que yo siempre cuento que quiero uno que es lava secarropa, porque me preocupa el tema del secado. Sí, ahí, acá lo manda a Diego escurrir esa parte. Después acá tenemos placar para guardar la ropa. Esta es la heladera. Que funciona a... A electricidad y a gas. Ahora la tenemos a gas, así que nos olvidamos de estar ahí controlando las baterías. Entonces nos dura la garrafa de 13 kilos, nos dura entre heladera y calefón un mes y medio dependiendo del clima. Así que ya saben, es una muy buena opción tener heladera a gas. Obviamente que hay más consumo de gas, pero no estás pensando tanto en, Sí, te olvidas. en el consumo eléctrico. Y enfría muy bien. Todo es año 84 original, todo lo que ven. Por suerte anda todo. Después acá tenemos sala de estar, habitación, todo junto. Es enorme, es el motorhome más grande en el que hemos estado. Hemos estado los 6 acá adentro y sobraba espacio, más los 3 perros, así que Es es ancha, sí. hermoso. Y lo bueno es que esta mesa se desarma, entonces cuando no la usamos queda todo el espacio libre y es la misma que usamos si queremos usar afuera.
Y si esta la desarmamos, acá tenemos acceso a la cabina, que cuando manejamos siempre la tenemos abierta para poder ir atrás, y también Abby está acá atrás, entonces la podemos controlar. Esta es la cama, después acá tenemos también espacios de guardado, y abajo de estos bancos también tenemos más espacios para guardar, los tanques. Y este lado es un mini sector multimedia. Y tenemos una tele con el brazo que se abre acá cuando llueve mucho para ver televisión. Nos encanta el tamaño que tiene la Toyo. Sí. Es espectacular. La verdad que estamos muy conformes. Siempre decimos, ay, si algún día volvemos a comprar algo que no sea la Toyo, del espacio, la verdad que no le cambiaríamos nada. Pero bueno, sí vino original y la verdad que estamos muy contentos. Para nosotros tres hasta podría ser más chica, que para nosotros tres estaría súper bien. ¿Qué le pueden decir a la gente que quiere viajar con mascotas y no se anima o lo ve como un impedimento? Que salgan, o sea, bueno, los que tienen mascotas saben la conexión que tiene uno siempre con las mascotas, son como nuestros hijos. Para nosotros Abby es nuestra hija, entonces nunca estuvo en los planes dejarla. Y la verdad que sinceramente cuando salimos pensamos que nos iba a condicionar más ir a los lugares, que decíamos, bueno, igual elegimos estar con ella 24 horas y compartir cada lugar al que recorremos, pero la verdad que no nos condicionó tanto. Muy pocos lugares está prohibido las mascotas, y si eran lugares que queríamos conocer mucho y no son recorridos de muchas horas, ha visto súper adaptada, como cuando se quedaba en Buenos Aires, que vivíamos solos mientras trabajábamos. Entonces ella acá también se queda sola, si no es muchas horas, porque a nosotros no nos gusta, o siempre hay alguien que te la puede cuidar. No sé, siempre encontramos maneras, y la verdad que hasta ahora nunca, algún que otro destino nos habrá quedado, pero en 4 años 90% nunca nos condicionó. Y en la balanza es nada, compartir con ellos es increíble. Para nosotros súper recomendamos. Así que ya tienen 2 historias de acá de viajeros que llevan muchos años en la ruta con sus mascotas, así que ya saben que no sea un impedimento y ojalá les sirva de motivación. Le agradecemos a Aldi por habernos hecho este Van Tour. Los pueden seguir a los chicos en Abby por América, tanto en Instagram como en YouTube, nos pueden acompañar ahí. Y nosotras nos vamos a buscar al resto de la muchachada, que están preparando algo muy rico a la parrilla. Acá está Abby, acá están los 3 motorhome y acá tenemos el sector de la cocina. Encontramos esto en el súper hoy, Tocitos, que viene con este frasco pegado espectacular. La sesión masculina del equipo, Juanchi, que está a cargo del mate. Salud. Y Dieguito, que está a cargo del fuego. Mirá. ¿Cómo andan? ¿Qué estaba ¿Todo haciendo bien? por acá? Y estamos intentando comer algo. Vamos a ver, construimos acá una estructura bastante acogedora, vamos a decir. Y acá estamos en el rancho cocinando un costillarcito. Espectacular. El lugar este es un paraíso. Chao, mi amor. Me voy de pesca. Bueno, que te vaya bien. Yo trabajando por acá y Santi va a aprovechar a hacer algo que le gusta un montón y ha encontrado compañeros para ir a pescar, así que disfrútalo. Vamos a ir con Juanchi y con Diego para ver si comemos algo de pescado a la noche. Y por acá, otra vez, fuego prendido, porque hoy sale tortilla de papas. Bueno, negativa la pesca. Un montón de piques, pero se ve que son chiquititos. No pude sacar ninguno. Así que mejor me voy a comer la tortilla de papa. Haz la magia, Juanchi. No. La tortilla está tremenda. Le acabo de decir a Juanchi que es la mejor que he probado. Y felicitaciones para el cocinero. Me alegro mucho, Carlos. Esta es la Un babé, aplauso. Esta es la babé, miren. Encima hizo El punto de cocción y la otra está más cocidita. Muy bien. ¿Cuántos Alegre. huevos lleva esta tortilla? 10 huevos por tortilla. Un poquito. ¿Y papas? Decena de hombres. Y papas eran como 5 kilos, creo. Sí, puede ser, 5 kilos de papas. Pero está tremenda. Campamento desarmado. Llevó un buen rato desarmar todo el campamento que habíamos armado. Arrancó anoche ya la desarmada porque con todo el... ¿Qué sería? El quincho que habían armado los chicos para el fogón. Ya empezaron anoche.
pero pasamos unos días espectaculares. Nos quedamos con ganas de poder andar en kayak, porque cuando no había un viento que nos hubiese llevado hasta Alaska más o menos, llovió ayer todo el día, pero pasamos unos días fabulosos con los chicos compartiendo, jugando al truco, riéndonos, así que han sido unos días que te llenan de energía y listos para lo que se viene, ¿no? Para seguir la ruta. Así que es momento de seguir. Esperamos que te haya gustado este video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activar la campanita, así no te perdés de ningún video. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por mí. En el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.